Bueno, pues vamos con María Gámez. ¿Quién es María Gámez? A lo mejor a algunas personas no les suena demasiado. Bueno, es la exdirectora, ahora ya exdirectora de la Guardia Civil. Destituida, según ella había dimitido por ética, por principios, por honorabilidad. Vale. Destituida por Marlaska y por Sánchez. ¿Por qué? Porque salta la imputación de su marido en una de las patitas del caso ERE, que siguen vivas. El caso ERE, se acordarán ustedes, 679 millones de corrupción. Bueno, esa es la parte principal, la pieza política, como le llaman. Pero tiene un montón de ramificaciones pequeñitas. Esta en concreto es la del caso Santana Motor. ¿Y quién aparecen ahí? Pues una serie de proveedores, de contratistas que, oh, qué casualidad, tenían vinculación 100% con el Partido Socialista y con los cargos en la Junta. María Gámez era la mujer y la cuñada de dos personas, dos hermanos de su marido, de Juan Carlos Martínez, que, oh, qué casualidad, los tres, bienvenido Martínez, Juan Carlos Martínez, Martínez además, y Manuel Martínez, los tres tenían sociedades que entraron al rebufo de algunas de las empresas que recibían ayudas. ¡Qué casualidad! Suma total, 1,36 millones de euros. No está nada mal, ¿verdad? Bien. ¿Quiénes se beneficiaban? Ellos. ¿Qué ocurrió con el contrato de ayudas total para intentar reflotar, para salvar Santana Motor? 2 años después, Santana Motor quiebra, desaparece, tiene que cerrar, etc. Según la investigación judicial, de los 36,1 millones, solamente está demostrado que 10 millones llegaron al objeto final. ¿Dónde está el resto? Bueno, ahí la policía, ahí la justicia empieza a investigar. ¿Y que aparece? Una sociedad del marido de María Gámez. ¿Que aparecen? Sociedades, dos sociedades de los hermanos del marido, de los cuñados de María Gámez. ¿Quién era María Gámez en aquella época? Un cargo muy importante de la Junta de Andalucía. Era la delegada en Málaga, primero de la consejería que daba o abría los programas para dar estas ayudas, pero es que posteriormente fue la delegada en Málaga de todas las consejerías, de toda la Junta, según ella ha dimitido por principios, menos mal que no ha sido por fines. Marlaska lo explica de esta manera, atención. María Gámez ha sido, sin duda alguna, la mejor dirigente de la Guardia Civil en los 178 años. Carmelo Jordá, bienvenido. Muy buenas tardes. Miguel Ángel Pérez, no te doy la bienvenida porque estás aquí ya de continuo. Os voy a hacer, antes de explicar todo lo que ha ido saliendo, una breve explicación de todo lo que hemos ido sacando en Libertad Digital de María Gámez, pero os pregunto directamente, ¿vosotros pensáis que María Gámez era una persona extraña y no se enteraba de los contratos que cerraba su marido y sus dos cuñados, teniendo en cuenta que tenía un cargo dentro de la Junta importante? Yo voy a decirte eso, digo, hombre, si ella hubiese trabajado en, no sé, una empresa aerolínea de Lugo, Supermercados La Mandarina. pues dices, pues hombre, es posible que no se diese cuenta, pero es que estaba trabajando en la Junta de Andalucía, es que era un cargo muy importante, no solo de la Junta, sino del PSOE, es decir, era una persona importante en el partido que gobernaba todo eso, y a mí me parece extraño que no se enterase de nada. Y por otra parte, que el día que su marido le dijese, oye, que me he comprado un piso en Madrid, en la zona de Retiro, fantástico, estupendo, me ha salido muy bien de precio, ella... No sé. ¿Y esto con qué lo pagamos? Exacto, en algún momento, si yo Juan mañana Carlos. llego y le digo a mi mujer, oye, que me he comprado una casa ahí en la zona de Retiro, una calle, bueno, muy cerca de aquí, por cierto, de donde estamos, una zona estupenda para comprarse vivienda, yo creo que ella me preguntaría, oye, ¿y eso de dónde sale? Pero bueno, a lo mejor ella no se lo preguntó. Tendría que haber preguntado 3 veces seguidas, ¿no? 3 veces seguidas, eran una en Madrid y 3 veces seguidas en Málaga, si no recuerdo mal. De verdad, 4 en total. Miguel Ángel, ¿qué sensación tienes tú analizando toda la información judicial? Ya se ha visto que cada uno de los familiares de María Gámez tenía una sociedad, ya se ha visto que llamaban a las puertas de empresas que recibían ayudas en toda la época de los ERE, justo recibían la visita, aparecía el visitador, toc, 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 y por ejemplo el marido consiguió gracias a eso 150.000 euros. Ya se ha visto y se ha puesto en tela de juicio que la gestión que estaban realizando para la Junta sobraba, básicamente. Ya se ha visto que según entraban, decían, vamos a gestionar un centro de negocios de la Junta. Era un piso en Madrid. Y por eso recibieron prácticamente 340.000 euros y encima se extuplicaron el valor de los gastos con respecto a los ingresos. ¿A ti qué sensación te queda? Yo creo que las ramificaciones de la corrupción del Partido Socialista en Andalucía son, bueno, es que son infinitas, ¿no? O sea, el caso de los ERE está dando para todo este tipo de piezas separadas que todas tienen como epicentro la corrupción del Partido Socialista andaluz. Y el caso de María Gámez, o sea, la doctrina infanta Cristina de yo no me enteraba de nada, oiga, o sea, ¿cómo no se va a enterar usted de que de repente su marido compra 2 o 3 inmuebles? Es como aquello de Ana Mato con el Jaguar, ¿no? Que no veía en el garaje
garaje el Jaguar que tenía su marido. Pues esto es lo mismo. Obviamente no cuela y es un escandalazo que esta mujer haya estado durante los años que ha estado al frente de una institución tan respetada en España como es la Guardia Civil y que encima la poca vergüenza del ministro del Interior en esas declaraciones diciendo que ha sido la mejor directora de Guardia Civil. Oiga, es que el apelativo de la Roldana está muy bien traído, es que esta mujer ha sido presuntamente una Roldana y la información que tú además estás desvelando en Libertad Digital cada día nos demuestra que cada vez le va a salpicar más a ella. O sea, que esto ya no solamente es una cuestión del marido, el cuñado, no, es que ella estaba pringada también y yo creo que, vamos, tiene que acabar imputada ella y dar explicaciones al juez y decir, oiga, ¿usted no sabía que su marido había comprado 4 pisos? ¿Con qué dinero? ¿De dónde salía el dinero? Yo creo que es cuestión de tiempo y por eso, como está contra las cuerdas, no ha quedado otro remedio que se vaya, ¿no?, de la Guardia Civil. Bueno, quiero explicar con este plasma, con esta exposición, cuál ha sido el engranaje familiar de los Gámez, por llamarlo de alguna manera, o de los Gámez Martínez, ¿vale? Su marido era Juan Carlos y tenía Juan Carlos 2 hermanos, 2 cuñados de María Gámez, Bienvenido Martínez, Manuel Martínez. Los 3 están ya imputados en estos momentos. Y María Gámez, y vamos a hacer esa explicación, entre el año 4 y el año 10, que es cuando se fragua todo, es decir, cuando se prepara el plan de ayudas de Santana Motor, cuando se empieza a pagar y se materializa, cuando se eligen los proveedores que van a entrar en ese contrato, ella, 2004 a 2010, tuvo los siguientes cargos. Delegada de la Junta Socialista, de la Junta de Andalucía, en manos primero de Chávez, luego de Griñán. En Málaga, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y posteriormente, a partir del 8, de toda la Junta. Es decir, era un cargo de confianza máximo de la Junta de Andalucía para vigilar el organismo que dio muchas de las ayudas o que autorizó muchas de las ayudas de los ERE y posteriormente de toda la Junta de Andalucía. Bien. Los 3 hermanos emparentados con ella, es decir, su marido y los 2 cuñados. Bienvenido Martínez, imputado. Este señor tuvo 9 cargos dependientes de la Junta de Andalucía, en IDEA, en Invercaria, en Santana, en Soprea, en Fasur, en Experience Management Group, directamente era la suya, que contrataba con Santana. Por cierto, Experience Management Group fue una sociedad que él crea 2 meses antes de conseguir un pedazo de contrato de casi 340.000 euros, que contrata con Santana. Vale, ¿quién estaba al frente de Santana en ese momento? Él. Había sido puesto por la Junta de Andalucía en el mismo organismo que contrata su propia sociedad. ¿Esto cómo nos suena? Vale. Familiar número 1. Vamos con el familiar número 2 y troncal, por decirlo de alguna manera. El marido, Juan Carlos Martínez. Situación en estos momentos, imputado. Una de las sociedades que se está investigando por haber conseguido dinero porque él estaba directamente trabajando para su hermano, ¿vale? Pero dinero a través de Job Management Liberty. Esta sociedad él la crea. De nuevo, es de nueva creación. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre con Job Management Liberty? Pues que según está concediendo la Junta de Andalucía, donde trabajaba María Gámez, su mujer, está concediendo ayudas, él aparece y llama a las puertas de esas empresas. Así obtuvo, al menos, que esté en estos momentos, con indicios, pruebas, investigado, 150.000 euros. La sociedad está también investigada. Tercer familiar, cuñado número 2, Manuel Martínez. Situación actual, también imputado. Este también crea una sociedad, Be May Create. Vale, la sociedad también está investigada. ¿Por qué? Por prácticas cruzadas con las otras 2, es decir, por haberse beneficiado del contrato de ayudas que tenía que haber acabado íntegramente en intentar reflotar Santana Motor, que 2 años después cierra. Exitazo. 36,1 millones de euros gastado en eso. Según la documentación judicial en estos momentos y en el sumario, de esos 36,1 millones, solamente 10 acabaron donde tenían que acabar. Por ahora, el resto lo están investigando. Muy bien. Resultado de toda esta experiencia empresarial, ¿vale? De estas startups que dirían a los cutres. Bueno, 1,36 millones en total y atención, en uno de los centros que ellos estaban gestionando, que era un piso en Madrid de la Junta, consiguieron sextuplicar los gastos con respecto a los ingresos. No está mal. ¿Cuál fue la reacción de Chávez y Griñán? Dejar el presupuesto del centro de negocios, así le llamaban al piso, dejar el presupuesto abierto. ¿Perdón? Un presupuesto abierto. O sea, podían echar ahí los gastos que fuera, que daba lo mismo. O sea, nunca se rebosaba el vaso. Una cosa increíble. Bueno, y los honorarios que colgaron, simplemente en concepto de honorarios, 280.975 euros. Esto sobre un contrato de 340.000 euros. Vamos, eran sueldos, dietas y más sueldos, básicamente. Este es el resumen de lo que ha ocurrido, este es el resumen del entramado familiar de Gámez. Y os hago ahora la pregunta que yo creo que es clave. El señor Marlaska la dejó, evidentemente no sin saber esto, porque la instrucción ya estaba lanzada, forma parte del caso ERE. Marlaska la dejó exclusivamente porque era una persona con muchas influencias en el Partido Socialista o porque en la Guardia Civil necesitaban a alguien
que tuviese un cierto rodaje en este tipo de casos. Lo digo porque qué casualidad que ha salido el caso Cuarteles, qué casualidad que ha salido el general Espinosa en el caso Tito Berni. Es decir, necesitaban alguien con alta complicidad en la Guardia Civil. Hombre, me da la sensación de que necesitaban a alguien que efectivamente no pudiese levantar una bandera de un escándalo porque tenía su propio escándalo. Es decir, eso es una evidencia. Por otra parte, Marlaska se caracteriza por haber tomado, yo diría que todas las decisiones, no voy a decir que ilegales, pero digamos que incorrectas desde que es ministro, en la Guardia Civil y en cualquiera de los otros ámbitos que ha tocado. Así que yo creo que las dos explicaciones son bastante plausibles. Lo que está claro es que no era un problema de desconocimiento. Primero, porque ella era una persona, obviamente, muy conocida en Andalucía, el sumario está abierto desde mucho tiempo, su marido estaba dentro de ese sumario desde hace mucho tiempo y las prácticas son evidentes, es que has estado explicando. Su marido, de hecho, llegó a formar parte como jefe de gabinete del gobierno Efectivamente. de la nación, del Claro, gobierno es que de España, son cuando personas- Zarrías va como secretario de Estado de Política Territorial. Son personas muy metidas dentro del PSOE, que no es que es alguien que pase por allí y le dan un contrato, sino que es gente muy relacionada con el partido, muy relacionada con la Junta. Perdón. Y por eso yo creo que es un ejemplo muy bueno de lo que ha sido en realidad el caso de los ERE. Esta pieza de Santana es el ejemplo perfecto de cómo ha funcionado eso. Y eso ha funcionado en que se genera una masa de dinero público enorme que hay que entregar según unas condiciones que poco más o menos se inventan, y a partir de ese dinero, pues como hay aquí muchos millones, hace falta gestionarlos. Y empiezan a aparecer empresas, sociedades, grupos, tal, que qué casualidad son todos de gente o del partido o afín, o que ha sido jefe de gabinete, o que es el marido, o que es el cuñado. Y así, lo que contabas de los 36 millones de Santana, 26 desaparecen. Está Y por luego- verse dónde están, ¿no? Exacto. Y luego llegan los tíos y dicen que Griñán y Chávez no se han llevado un duro. Joder, pues serán Desde los luego únicos. lo que no ha hecho es ponerlo. Serán los Ponerlo, únicos que no se seguro han llevado no. un duro, porque ahí se ha llevado dinero por lo que parece todo el mundo. Oye, que a lo mejor ellos no se han llevado un duro, pero, hombre, esa corrupción de millones y millones y millones, estamos hablando de una empresa, 26 millones en un caso concreto de una empresa. Eso multiplicando por todas las que pueda haber, por todas las ayudas. Bueno, pues eso ha sido la Junta de Andalucía hasta hace nada, y eso ha sido lo que ha llevado a esos señores a una condena de cárcel en un caso que ni pensábamos que pudiese llegar, y lo que no le ha llevado es a la cárcel. Mira tú por dónde. El jefe directo de María Gámez, el consejero de esa Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, está condenado a 7 años de prisión. Pero bueno, te quiero preguntar por otra cuestión, porque ha intervenido también Miguel Ángel Pérez, ha intervenido María Jesús Montero. María Jesús Montero, simplemente por centrar un poco el tiro, es otra persona que tuvo cargos con Chávez y tuvo cargos con Griñán. Era la responsable de activar el mecanismo de exigencia de devolución del dinero que había sido malversado, que había sido corrompido, en el caso ERE, 679 millones, porque ella era la consejera de Hacienda en aquel momento de la Junta de Andalucía. Decisión que tomó, no reclamar el dinero. Bueno, María Jesús Montero, con ese conocimiento de causa y con esas actuaciones, dice esto sobre María Gámez. El comportamiento de la exdirectora ya de la Guardia Civil ha sido ejemplar. Es una forma de demostrar cómo se protege a las instituciones. Pensaba que iba a decir la familia, Eso cómo se te iba a protege a la familia. Digo, pues sí. De cómo se protege. No siga, señora Montero. Miguel Ángel, antes te lo he insinuado ya, pero te lo pregunto directamente. Tú estás siguiendo muchos de los casos que están surgiendo de corrupción, casos ya judicializados, y hay un desgraciado factor que huele, porque además solamente aparece cuando hay gobiernos del Partido Socialista, lo siento, pero es así, pero aparece el nombre del cuerpo de la Guardia Civil. Es decir, el general Espinosa, que no estaba trabajando para la Guardia Civil en el caso Tito Berni, sino que en esos años trabajaba para una fundación del gobierno y le pagaba una fundación del gobierno, por cierto, con una nómina mutante. Yo no he visto una nómina así en mi vida. De pronto un mes eran 2.000 y pico, otros eran 6.000, otros eran 9.200. ¿Pero qué tipo de nómina es esta? ¿Qué va, por productividad o qué? Bueno, en ese caso, claro, es un general de la Guardia Civil. María Gámez tendría que haber estado al corriente, no lo estaba. Caso Cuarteles, había, se supone, que un sobreprecio, una comisión, una coima cobrada por obras en cuarteles. El último licitador al final no deja de ser el gobierno. María Gámez, por lo visto, tampoco se enteraba. Ahora están intentando cargar contra una de las personas que estaba en la unidad antidroga de Campo de Gibraltar. Por lo visto, María Gámez tampoco se enteraba, no lo sé. ¿Qué pasa con María Gámez y por qué ha sido una figura tan defendida cuando evidentemente está en un entramado judicial muy delicado?
Pues sí, Carlos, yo creo que la relación de hechos y acontecimientos que acabas de exponer, yo creo que es muy preocupante. Yo creo que no sabemos todavía ni la cuarta parte de lo que ha significado tener a María Gámez durante estos años al frente de la dirección de la Guardia Civil, precisamente por todos estos casos de corrupción que en los últimos meses están aflorando, que afectan de lleno al Partido Socialista. Recuerda, Carlos, hace unos días publicamos en Libertad Digital que Marlaska quiso ascender al propio Espinosa Navas, que fue su primera esa opción. noticia fue importantísima. O sea, lo quiso ascender utilizando los movimientos en los cuales, precisamente por respeto a la institución y por respeto a Pérez de los Cobos, hubo gente que dimitió y dice, espérate que aquí cuelo a Espinosa. O qué casualidad, el general implicado en el caso Tito Berni. Efectivamente, que en ese tiempo, Carlos, precisamente cuando se produjeron todos esos movimientos, es cuando estaba en el Sahel y precisamente a Espinosa Navas le están investigando por esos contratos de la fundación vinculada al gobierno y las presuntas mordidas alrededor de esos contratos relacionados con el Sahel de Espinosa Navas. Entonces, claro, empiezas a unir todas las piezas y esto huele fatal, huele a la corrupción del PSOE de Andalucía de hace años, cómo manchan a la institución tan respetable como es la Guardia Civil y yo creo que esto todavía hay muchas cosas que tenemos que descubrir y por qué ha estado esta mujer al frente de la Guardia Civil durante este tiempo y qué papel ha jugado, por qué estaba ahí. Última pregunta y rapidísima, que vamos de pena de tiempo, pero Miguel Ángel, controlar la Guardia Civil significa controlar uno de los cuerpos que hace labor habitual en casos de corrupción como Policía Judicial, la UCO. ¿Esto puede tener algo que ver? Desde luego, obviamente la Guardia Civil juega y precisamente, Carlos, en los últimos años la UCO ha bajado un poco, o sea, desde la llegada del Partido Socialista, si os fijáis, el protagonismo de la UCO de hace unos años con el Partido Popular ha bajado, ¿no? Entonces, claro, todas estas piezas, como digo, van encajando y tienen muchas explicaciones. Ahora tiene una mejor imagen, digamos, la Policía Nacional y desde que el Partido Socialista ha puesto a sus mandos, ha puesto a sus dirigentes políticos al frente de la Guardia Civil, pues todos estos casos de corrupción que afectan al Instituto Armado. Bueno, vamos a cortarlo aquí, vamos a ir con otro bloque, el bloque de, por desgracia, la era del saqueo fiscal. Simplemente les doy un dato. En el último año, subida de impuestos real, porque cuando te recaudan más es que te han subido los impuestos, 32.000 millones. Por la vía de Seguridad Social, 4.000. Lo sumamos, 36.000 millones de saqueo fiscal adicional en medio de la que está cayendo. Vamos un momentín y volvemos ya.